¿Alguna vez te has despertado con una marca extraña en tu cuerpo que no recuerdas haber hecho? ¿Una cicatriz que apareció de la nada? ¿Un lunar que cambió de forma? ¿O tal vez una mancha que no estaba ahí el día anterior? Si tienes esta marca en el cuerpo, tu alma volvió sin permiso. Esta afirmación puede sonar descabellada para aquellos que viven anclados únicamente en la realidad física, pero para quienes hemos explorado los misterios más profundos de la existencia humana, sabemos que el alma trasciende las barreras del tiempo y el espacio de maneras que la ciencia convencional aún no puede explicar. Permíteme llevarte a un viaje que comenzó hace más de 15 años, cuando conocí a una mujer llamada Helena en una pequeña ciudad del interior de Brasil. Helena llegó a mi consulta espiritual completamente aterrorizada. Durante meses había estado despertando con marcas inexplicables en su cuerpo, pequeñas cicatrices en forma de cruz en sus muñecas, manchas circulares en su espalda que aparecían y desaparecían, y lo más perturbador de todo, una marca en forma de ancla que se había materializado en su hombro izquierdo durante una noche particularmente intensa de sueños vívidos. Lo que Helena no sabía entonces, y lo que muy pocas personas comprenden hoy, es que estas marcas no son simples manifestaciones físicas aleatorias, son evidencias tangibles de algo mucho más profundo y misterioso. El regreso no autorizado del alma a experiencias de vidas pasadas, dimensiones paralelas o incluso proyecciones astrales involuntarias que dejan huellas físicas en nuestro cuerpo actual. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, ya había documentado en El Libro de los Espíritus fenómenos similares. Él explicaba que el alma, durante ciertos estados alterados de conciencia, puede desplazarse a través del tiempo y el espacio, visitando experiencias que técnicamente no le corresponden en su encarnación actual. Estas incursiones no autorizadas pueden dejar marcas físicas como evidencia de su transgresión dimensional. Pero, ¿qué significa exactamente que un alma vuelva sin permiso? Para comprenderlo, debemos entender primero la estructura compleja de nuestra existencia espiritual. Carl Jung nos habló del inconsciente colectivo, ese reservorio de experiencias compartidas por toda la humanidad. Sin embargo, lo que Jung apenas rozó es la realidad de que cada alma individual también posee lo que podríamos llamar un archivo akáshico personal, un registro completo de todas sus encarnaciones, experiencias interdimensionales y conexiones con otras almas a través del tiempo. Durante el sueño profundo, la meditación intensa o momentos de gran estrés emocional, nuestra conciencia puede acceder inadvertidamente a estos archivos. Cuando esto sucede sin la preparación espiritual adecuada, sin la protección energética necesaria, el alma puede literalmente escaparse de su ubicación temporal correcta y sumergirse en experiencias que pertenecen a otros tiempos, otros lugares, otras versiones de sí misma. Imagine por un momento que su alma es como un viajero del tiempo sin experiencia que de repente tiene acceso a una máquina temporal. Sin el conocimiento adecuado, sin las coordenadas correctas, puede terminar en cualquier época, en cualquier lugar, vivenciando traumas, amores, muertes, nacimientos que no corresponden a su línea temporal actual. Y cuando regresa precipitadamente a su cuerpo presente, trae consigo las marcas físicas de esas experiencias. En la tradición tibetana, los lamas más experimentados conocen este fenómeno como desplazamiento del cuerpo sutil. Ellos enseñan que cuando el cuerpo astral viaja sin la guía adecuada, puede quedar contaminado con energías de otros tiempos y espacios. Estas contaminaciones se manifiestan posteriormente como marcas físicas, cambios en lunares, aparición de cicatrices e incluso alteraciones en la pigmentación de la piel. Viktor Frankl, el brillante psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, una vez escribió sobre la capacidad del alma humana para trascender las limitaciones físicas y temporales. Lo que Frankl no llegó a explorar completamente fue cómo esta trascendencia, cuando ocurre de manera descontrolada, puede generar fenómenos físicos inexplicables en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo podemos identificar si las marcas en nuestro cuerpo son realmente evidencia de estos viajes no autorizados del alma? Existen señales específicas que los antiguos sabios espirituales aprendieron a reconocer a lo largo de milenios de observación. Primero, estas marcas suelen aparecer después de sueños particularmente vívidos o perturbadores.
Sueños donde usted se ve a sí mismo en épocas diferentes, con ropas de otras eras, hablando idiomas que no conoce conscientemente, o experimentando emociones tan intensas que despiertan con el corazón acelerado y una sensación de haber vivido algo completamente real. Segundo, las marcas tienden a manifestarse en puntos específicos del cuerpo que corresponden a centros energéticos o chakras. Esto no es casualidad. Cuando el alma regresa de sus viajes no autorizados, las energías extrañas que ha absorbido buscan los puntos de menor resistencia en nuestro sistema energético para manifestarse físicamente. Tercero, estas marcas a menudo están acompañadas de una sensación inexplicable de familiaridad. Usted las mira y aunque sabe que no estaban ahí antes, siente como si siempre hubieran sido parte de usted. Es como si su alma reconociera estas marcas como recuerdos físicos de experiencias que técnicamente nunca vivió en esta encarnación. La historia de Elena continuó desarrollándose de maneras que desafiaron todo lo que creía saber sobre la realidad. A medida que trabajamos juntos para comprender el origen de sus marcas misteriosas, comenzamos a descubrir patrones que conectaban cada marca con sueños específicos, con visiones durante meditaciones y con experiencias de proyección astral involuntaria que ella había estado teniendo desde la infancia sin comprenderlas completamente. El caso más impactante fue la marca en forma de ancla en su hombro. Durante una regresión profunda, Elena revivió vívidamente una vida pasada como marinero en el siglo XVIII. En esa encarnación, había muerto ahogado durante una tormenta, aferrándose desesperadamente al ancla de su barco. La intensidad emocional de esa memoria, combinada con su vulnerabilidad espiritual actual, había permitido que su alma regresara sin permiso a esa experiencia traumática, trayendo consigo la marca física del ancla como evidencia de su viaje interdimensional no autorizado. Este fenómeno, que podríamos llamar impregnación transtemporal, es mucho más común de lo que la mayoría de las personas imagina, pero es sistemáticamente ignorado por la medicina convencional y malinterpretado incluso por muchos practicantes espirituales que no poseen el conocimiento profundo necesario para reconocerlo y tratarlo adecuadamente. La revelación más perturbadora sobre este fenómeno llegó cuando comencé a documentar casos similares al de Elena en diferentes partes del mundo. Lo que descubrí me estremeció hasta el alma. Estas marcas no aparecen aleatoriamente, siguen patrones específicos que revelan una verdad oculta sobre la naturaleza de nuestra existencia espiritual y los peligros que enfrentamos cuando nuestras almas vagan sin protección por los corredores del tiempo. Durante mis investigaciones, encontré a Marcus, un ingeniero alemán de 42 años, que había desarrollado una marca en forma de espiral en su antebrazo derecho. Esta marca había aparecido gradualmente durante un periodo de 3 meses, coincidiendo con una serie de sueños recurrentes donde se veía a sí mismo como un monje tibetano realizando rituales de protección espiritual en un monasterio remoto de los Himalayas. Lo extraordinario del caso de Marcus no era solo la marca física, sino las habilidades que había comenzado a manifestar. Sin haber estudiado nunca budismo tibetano, comenzó a entonar mantras en tibetano perfecto durante sus meditaciones nocturnas. Su esposa lo grabó una noche y cuando consultamos con un lama auténtico, confirmó que Marcus estaba recitando oraciones de protección extremadamente avanzadas que normalmente requieren décadas de estudio para dominar. Pero aquí viene lo inquietante. Marcus no tenía control consciente sobre estos episodios. Su alma había accedido sin permiso a conocimientos y experiencias de una encarnación anterior, y esta intrusión interdimensional estaba comenzando a alterar su personalidad actual de maneras impredecibles. Aristóteles, en su profunda sabiduría, habló sobre el alma como la forma sustancial del cuerpo. Lo que el gran filósofo no pudo anticipar es que el alma, en ciertos estados vulnerables, puede experimentar lo que los místicos antiguos llamaban fragmentación temporal. Cuando esto ocurre, partes de nuestra esencia espiritual quedan literalmente atrapadas en experiencias de otros tiempos, mientras que energías ajenas penetran en nuestra realidad presente. Chico Xavier, el médium brasileño más respetado del siglo XX, recibió comunicaciones espirituales que describían exactamente este fenómeno. Los espíritus le explicaron que cuando un alma encarnada
no mantiene su anclaje temporal adecuadamente, puede comenzar a sangrar experiencias de vidas pasadas o futuras hacia su existencia actual. Estas filtraciones se manifiestan no solo como marcas físicas, sino también como cambios en la personalidad, habilidades inexplicables, fobias súbitas o atracciones irresistibles hacia lugares o épocas específicas. El caso más dramático que documenté fue el de Amara, una joven artista de 26 años que vivía en Marruecos. Una mañana despertó con 3 pequeñas cicatrices perfectamente simétricas en su cuello, dispuestas en forma triangular. Esa misma noche había tenido el sueño más vívidamente aterrador de su vida. Se encontraba en una ceremonia de exorcismo en la Francia medieval, no como víctima, sino como la sacerdotisa que dirigía el ritual. Durante las semanas siguientes, Amara comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda lógica. Podía percibir presencias espirituales con una claridad aterradora. Sus pinturas comenzaron a mostrar símbolos de protección que nunca había estudiado, y lo más perturbador de todo, podía identificar a personas que llevaban entidades negativas adheridas a su campo energético simplemente mirándolas. La investigación me llevó a una conclusión escalofriante. Las marcas en el cuerpo no son solo evidencias de viajes del alma, sino también indicadores de que la persona ha quedado permanentemente marcada por experiencias interdimensionales, como si el alma hubiera sido sellada con un pasaporte invisible que le permite acceso continuo a reinos que normalmente estarían cerrados para la conciencia ordinaria. Friedrich Nietzsche, en su exploración de la naturaleza humana, habló del eterno retorno como concepto filosófico. Lo que Nietzsche no llegó a comprender es que para ciertas almas el eterno retorno no es una metáfora, sino una realidad literal. Estas almas están condenadas a revivir fragmentos de experiencias pasadas de manera involuntaria, llevando las marcas físicas como evidencia de su tránsito interdimensional. Los antiguos textos gnósticos mencionan algo llamado las marcas del conocimiento prohibido. Según estos escritos, cuando un alma accede a conocimientos o experiencias que no le corresponden en su encarnación actual, queda marcada físicamente como advertencia para otros iniciados. Estas marcas servían como identificación de aquellos que habían cruzado los velos entre dimensiones sin la preparación espiritual adecuada. Pero ¿por qué algunas personas desarrollan estas marcas mientras otras no? La respuesta radica en lo que los cabalistas llamaban la permeabilidad del alma. Ciertas personas nacen con lo que podríamos describir como membranas espirituales más delgadas. Sus almas son naturalmente más porosas, más susceptibles a influencias interdimensionales, más propensas a filtrar experiencias de otros tiempos y espacios. Esta permeabilidad puede ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, les otorga acceso a sabiduría, habilidades y conocimientos extraordinarios. Por otro lado, los expone a peligros espirituales que la mayoría de las personas nunca enfrentarán. Es como vivir en una casa con puertas que se abren solas hacia dimensiones desconocidas. Carl Jung escribió extensamente sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo, pero hay algo que Jung no llegó a comprender completamente. Algunos individuos no solo acceden al inconsciente colectivo, sino que se convierten en canales involuntarios para experiencias específicas de almas individuales de otros tiempos. Estas personas están literalmente viviendo vidas múltiples simultáneamente, y las marcas en su cuerpo son mapas físicos de sus viajes interdimensionales. En mis investigaciones, identifiqué 3 tipos principales de marcas que indican diferentes tipos de transgresiones temporales del alma. Las marcas lineales, como cicatrices rectas o líneas, generalmente indican acceso a vidas pasadas donde la persona experimentó trauma físico. Las marcas circulares o espirales sugieren conexiones con experiencias místicas o iniciaciones espirituales de otras encarnaciones. Las marcas con formas específicas, como símbolos, letras o figuras reconocibles, son las más preocupantes, ya que indican que el alma ha establecido un canal permanente con experiencias interdimensionales específicas. Lo más inquietante que descubrí es que estas marcas no son estáticas, pueden cambiar, crecer, multiplicarse o incluso desaparecer temporalmente, dependiendo de los ciclos lunares, los estados emocionales de la persona
o la proximidad a lugares con alta actividad espiritual. Es como si fueran puertas vivientes que se abren y cierran según condiciones energéticas específicas. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y brillante psiquiatra, habló sobre la capacidad del alma humana para trascender las circunstancias más terribles, pero lo que Frankl no anticipó es que esta misma capacidad de trascendencia, cuando se activa involuntariamente, puede llevar al alma a experiencias igual de traumáticas en otras dimensiones temporales. La pregunta que comenzó a obsesionarme era, ¿cómo proteger a estas almas vulnerables de sus propios viajes interdimensionales? ¿Cómo cerrar las puertas que se han abierto sin autorización? Y más importante aún, ¿cómo distinguir entre marcas que indican dones espirituales de aquellas que señalan peligro espiritual inminente? La respuesta a estas preguntas me llevó por un camino que transformaría completamente mi comprensión de la protección espiritual y me conectaría con conocimientos ancestrales que muy pocas personas en el mundo moderno conocen. La búsqueda de respuestas me llevó a lugares que jamás imaginé explorar. En un monasterio oculto en las montañas de Nepal, conocí al Lama Tenzin, un maestro de 87 años que había dedicado su vida entera a estudiar lo que él llamaba las cicatrices del alma errante. Sus ojos, profundos como pozos ancestrales, me miraron con una mezcla de compasión y preocupación cuando le describí los casos que había documentado. «Hijo», me dijo en un español quebradizo pero cargado de sabiduría, «lo que describes es el sufrimiento de almas que han perdido su camino en el laberinto del tiempo. En nuestra tradición, conocemos este fenómeno desde hace más de 1000 años. Lo llamamos bardo todol inverso. En lugar de que el alma encuentre su camino después de la muerte, se pierde mientras aún vive, visitando bardos que no le corresponden. El Lama Tenzin me explicó que estas transgresiones temporales del alma no son accidentes. Son el resultado de lo que los antiguos textos tibetanos describen como ruptura del velo kármico. Cuando una persona experimenta trauma emocional intenso, pérdida profunda, o se adentra en prácticas espirituales sin la preparación adecuada, puede crear fisuras en la membrana que separa su conciencia actual de sus experiencias en otras dimensiones temporales. Pero lo más revelador fue cuando me mostró los textos secretos del monasterio. Páginas amarillentas escritas en sánscrito antiguo describían con precisión escalofriante los mismos fenómenos que yo había estado documentando. Los monjes tibetanos habían estado registrando casos de marcas de transgresión temporal durante más de 12 siglos, desarrollando técnicas específicas para identificar, tratar y prevenir estos episodios. Según estos textos, las marcas no son simplemente evidencias físicas de viajes del alma, sino también anclajes energéticos que mantienen abiertas las puertas interdimensionales. Es como si el alma, al regresar de sus viajes no autorizados, instalara antenas invisibles que le permiten continuar recibiendo señales de otras dimensiones. Esto explica por qué las personas con estas marcas a menudo desarrollan habilidades psíquicas repentinas, pero también por qué se vuelven vulnerables a influencias espirituales negativas. La conexión más perturbadora que descubrí fue la relación entre estas marcas y lo que los demonólogos medievales conocían como marcas de posesión inversa. A diferencia de la posesión tradicional, donde una entidad externa invade el cuerpo, las marcas de transgresión temporal indican que el alma de la persona ha quedado parcialmente atrapada en experiencias donde puede haber adquirido o despertado entidades parasitarias de otras épocas. Immanuel Kant, en su Crítica de la razón pura, exploró los límites del conocimiento humano y la naturaleza del tiempo y el espacio. Lo que Kant no pudo anticipar es que ciertos individuos trascienden estos límites de manera involuntaria, accediendo a conocimientos y experiencias que están literalmente más allá de los parámetros normales de la razón humana. Estas transgresiones cognitivas dejan marcas físicas como evidencia de su violación de las leyes naturales del conocimiento. Durante mi estancia en el monasterio, presencié algo que cambió para siempre mi comprensión de este fenómeno. Un joven monje llamado Pemba había desarrollado una marca en forma de rueda de Dharma en su frente después de una meditación particularmente intensa. Los monjes mayores reconocieron inmediatamente los signos. Pemba había accedido sin preparación
a memorias de su encarnación como un lama del siglo XIV que había sido ejecutado durante persecuciones religiosas. Lo que presencié durante el ritual de sellado temporal que realizaron para ayudar a Pemba fue extraordinario. Los monjes crearon un mandala complejo usando arena de colores específicos, cada grano cargado con mantras de protección. Durante 6 horas, entonaron cánticos que parecían vibrar en frecuencias que yo podía sentir en mis huesos. Gradualmente, la marca en la frente de Pemba comenzó a desvanecerse, como si estuvieran literalmente cerrando la puerta interdimensional que había quedado abierta. Pero el Lama Tenzin me advirtió sobre algo crucial. No todas las marcas deben ser selladas, algunas son dones, puertas hacia sabiduría que el alma necesita para cumplir su propósito en esta encarnación. El arte está en distinguir entre las marcas que nutren y las que destruyen. Esta distinción se convirtió en el núcleo de mi investigación posterior. Descubrí que existen marcas ascendentes y marcas descendentes. Las marcas ascendentes aparecen cuando el alma accede a experiencias de encarnaciones donde alcanzó niveles superiores de evolución espiritual. Estas marcas generalmente mejoran las capacidades de la persona, expandiendo su conciencia y conectándola con sabiduría superior. Las marcas descendentes, por el contrario, surgen cuando el alma accede a experiencias traumáticas, vidas donde experimentó gran sufrimiento, o peor aún, encarnaciones donde estuvo involucrada en prácticas espirituales negativas. Estas marcas actúan como imanes para energías destructivas y pueden llevar a la persona hacia patrones de comportamiento autodestructivos. La clave para distinguir entre ambos tipos radica en observar los efectos que las marcas producen en la vida de la persona. Las marcas ascendentes van acompañadas de crecimiento espiritual, mayor compasión, desarrollo de habilidades positivas y una sensación general de estar cumpliendo un propósito superior. Las marcas descendentes se manifiestan con ansiedad inexplicable, pesadillas recurrentes, atracciones hacia lo destructivo y una sensación constante de estar siendo observado o perseguido por fuerzas invisibles. En los textos gnósticos que estudié posteriormente, encontré referencias a lo que llamaban los marcados por el conocimiento. Según estos escritos, ciertas almas son elegidas por fuerzas superiores para servir como puentes entre dimensiones, llevando conocimiento de una época a otra. Estas almas desarrollan marcas específicas que las identifican como mensajeras interdimensionales. Sin embargo, los mismos textos advierten sobre las marcas de los extraviados, almas que han perdido su rumbo espiritual y vagan sin control por los corredores del tiempo, acumulando experiencias traumáticas que las marcan física y espiritualmente. Estas almas requieren intervención especializada para regresar a su camino evolutivo correcto. Carl Jung habría estado fascinado por este descubrimiento. Su concepto de individuación toma una dimensión completamente nueva cuando consideramos que algunas personas no solo están integrando aspectos inconscientes de su personalidad actual, sino también fragmentos conscientes de personalidades de otras encarnaciones. Fue durante una ceremonia de ayahuasca en la selva amazónica que experimenté personalmente este fenómeno. El chamán, un anciano sabio de la tribu Shipibo, me explicó que las plantas maestras pueden activar temporalmente la visión entre mundos, permitiendo que el alma visite experiencias de otras dimensiones temporales bajo supervisión espiritual. Durante la ceremonia, mi conciencia se expandió más allá de los límites de mi identidad actual. Me vi en diferentes épocas con diferentes rostros, viviendo vidas completamente distintas, pero conectadas por un hilo dorado de propósito evolutivo. Al regresar a la conciencia ordinaria, tenía una pequeña marca circular en mi muñeca izquierda que no había estado ahí antes de la ceremonia. El chamán examinó la marca con gran seriedad. «Esta es una marca de sabiduría», me dijo. «Tu alma ha recibido enseñanzas de tus otros yos. Ahora eres responsable de usar esta sabiduría para ayudar a otros que han perdido su camino entre los mundos». Esa experiencia me llevó a la comprensión final de este misterio. Las marcas en el cuerpo no son anomalías que deben ser temidas, sino señales que deben ser interpretadas correctamente. Algunas requieren protección y sellado, otras deben ser honradas y cultivadas. La sabiduría está en aprender a leer el lenguaje secreto
que nuestras propias almas escriben en nuestros cuerpos. Después de años de investigación, de testimonios que desafiaron mi comprensión de la realidad y de experiencias que transformaron mi propia alma, llegué a la comprensión más profunda de todas. Las marcas en nuestros cuerpos son cartas escritas por nuestra propia esencia espiritual, mensajes urgentes de aspectos de nosotros mismos que existen más allá del tiempo y el espacio. Pero reconocer el mensaje es solo el primer paso. Lo crucial es aprender a responder adecuadamente, a proteger nuestra alma de viajes no autorizados y, más importante aún, a canalizar constructivamente las energías que estas transgresiones temporales han despertado en nosotros. Fue en un encuentro casual en una librería esotérica de París que conocí a la última pieza de este rompecabezas cósmico. Madame Eloise, una anciana de origen gitano con ojos que parecían contener los secretos de 1000 generaciones, se acercó a mí cuando notó que estaba examinando textos sobre protección espiritual. «Usted lleva la marca del buscador», me dijo sin preámbulos, señalando una pequeña cicatriz en mi mano que había aparecido años atrás durante una meditación profunda. «Ha estado investigando las puertas abiertas del alma, ¿verdad?». Su precisión me dejó sin aliento. Madame Eloise me llevó a la trastienda de la librería, donde me reveló conocimientos que habían sido transmitidos oralmente en su familia durante más de 500 años. Su bisabuela había sido consultada por nobles europeos que sufrían de lo que entonces llamaban la maldición de las marcas fantasma. La protección verdadera, me explicó mientras encendía incienso de copal, no consiste en cerrar todas las puertas, sino en aprender a ser el guardián consciente de nuestras propias fronteras espirituales. El alma que viaja sin permiso es como un niño que sale de casa sin avisar a sus padres. No necesita ser castigado, necesita ser guiado de vuelta a casa y enseñado a pedir permiso antes de partir. Lo que Madame Eloise me enseñó esa tarde cambió completamente mi enfoque sobre el fenómeno de las marcas interdimensionales. Me reveló una técnica ancestral de protección que muy pocas personas en el mundo conocen: el ritual del anclaje del alma, una práctica que combina elementos de la magia gitana, la alquimia medieval y la sabiduría de los antiguos egipcios. Este ritual no busca suprimir las habilidades interdimensionales del alma, sino enseñarle a viajar con propósito y protección. Es como instalar un sistema de navegación espiritual que permite al alma explorar otras dimensiones de manera segura, regresando siempre con conocimiento útil en lugar de trauma o confusión. El ritual del anclaje del alma debe realizarse durante la luna nueva, cuando el velo entre dimensiones es más delgado pero también más controlable. Requiere 7 elementos específicos: sal marina que haya sido expuesta a la luz de 7 lunas llenas diferentes, aceite de oliva bendecido por un sacerdote, incienso de mirra pura, una vela negra y una blanca, agua de un manantial natural y, lo más importante, un objeto personal que haya pertenecido a la persona durante al menos 7 años. La preparación del ritual comienza 3 días antes. Durante este periodo, la persona debe ayunar de carne, evitar alcohol y drogas, y meditar diariamente enfocándose en la intención de llamar a casa a todos los fragmentos de su alma que puedan estar perdidos en otras dimensiones temporales. En la noche del ritual, se crea un círculo de protección usando la sal marina bendecida, trazando específicamente un símbolo que combina la estrella de David con el Ankh egipcio. Dentro de este círculo se encienden las velas, la blanca representando el alma en su estado puro, la negra representando todas las experiencias traumáticas o confusas que el alma ha acumulado en sus viajes interdimensionales. El incienso de mirra se quema mientras se recita una invocación específica en arameo antiguo, el mismo idioma que utilizaban los esenios para sus rituales de purificación espiritual. Esta invocación no solo llama de vuelta a todos los fragmentos del alma, sino que también sella las puertas interdimensionales no autorizadas, permitiendo que permanezcan abiertas únicamente aquellas que sirven al propósito evolutivo más elevado de la persona. Durante el ritual, la persona debe sumergir el objeto personal en el agua del manantial mientras visualiza una luz dorada que desciende desde el cosmos, atraviesa su cuerpo y se ancla profundamente en el centro de la Tierra. Esta visualización crea lo que los antiguos alquimistas llamaban el cordón de plata reforzado.
una conexión energética permanente que asegura que el alma siempre pueda encontrar el camino de regreso a su encarnación actual, sin importar cuán lejos viaje en sus exploraciones interdimensionales. La parte más poderosa del ritual es la transmutación de las marcas. Usando el aceite bendecido, la persona debe tocar cada marca visible en su cuerpo mientras recita. Lo que fue vivido en sombras, ahora se transforma en luz. Lo que fue experimentado en confusión, ahora se convierte en sabiduría. Sello estas puertas con amor. Abro mi corazón con propósito. Madame Eloise me advirtió que este ritual debe realizarse solo una vez en la vida, y únicamente por personas que realmente comprenden la responsabilidad que conlleva tener un alma interdimensionalmente activa. No es un ritual para curiosos, me dijo con solemnidad. Es para aquellos que han sido elegidos para servir como puentes entre mundos. Los resultados del ritual del anclaje del alma son profundos y permanentes. Las marcas físicas no desaparecen necesariamente, pero su naturaleza se transforma. En lugar de ser puertas descontroladas hacia experiencias aleatorias, se convierten en herramientas conscientes de acceso a sabiduría específica que el alma necesita para cumplir su misión en esta encarnación. Las personas que han realizado este ritual correctamente reportan una sensación inmediata de llegada a casa. Los viajes interdimensionales involuntarios cesan, pero la capacidad de acceder conscientemente a conocimiento de otras dimensiones se intensifica. Es como si el alma finalmente aprendiera a tocar a la puerta antes de entrar y a presentarse apropiadamente cuando visita otras realidades. Pero debo hacer una advertencia crucial. Si tienes marcas en tu cuerpo que han aparecido de manera inexplicable, si has estado experimentando sueños vívidos de otras épocas, si sientes que tu alma viaja sin tu control, no intentes realizar este ritual sin antes prepararte espiritualmente durante al menos un año. La protección espiritual mal aplicada puede ser más peligrosa que la vulnerabilidad espiritual. En cambio, comienza por fortalecer tu conexión con tu yo presente. Medita diariamente enfocándote en tu respiración, tu cuerpo físico, tu realidad actual. Practica el agradecimiento por tu vida presente. Establece rutinas que te anclen firmemente en el aquí y ahora. Si realmente tienes esta marca en el cuerpo, si tu alma ha estado viajando sin permiso, recuerda esto. No eres víctima de un fenómeno extraño. Eres portador de una capacidad extraordinaria que requiere sabiduría y responsabilidad para ser manejada correctamente. Tu alma eligió esta experiencia para acelerar su evolución espiritual. La pregunta que debe resonar en tu corazón no es ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿cómo puedo usar esta experiencia para servir a mi propósito más elevado y ayudar a otros que están pasando por el mismo despertar? Porque al final, todos estamos conectados por hilos invisibles que trascienden el tiempo y el espacio. Cada alma que aprende a navegar conscientemente entre dimensiones se convierte en un faro de luz para otras almas que aún están perdidas en la oscuridad de la confusión interdimensional. Tu marca no es una maldición, es una invitación a despertar a tu verdadero potencial espiritual. La elección de cómo responder a esa invitación es completamente tuya. Si este contenido ha resonado profundamente en tu alma, si reconoces tu propia experiencia en estas palabras, compártelo con otros que puedan necesitar escuchar este mensaje. Y por favor, suscríbete a este canal donde continuaré explorando los misterios más profundos de la existencia humana. Recuerda, tu alma conoce verdades que tu mente aún no ha descubierto. Confía en esa sabiduría interior. Ella te guiará hacia casa.